En el fondo es dedícate un ratito al día a mirarte, a conectar contigo mismo, a, si quieres, yo que sé, mientras vuelves del trabajo, plantéate cómo te has sentido ese día, cómo estás, cómo está tu cuerpo. La escritura tiene un poder especial y esto me lo dice la gente, ¿no? Ahora que lo escrito parece más real, ¿no? Esto, ¿no? Y cobra más entidad. Bueno, el primer paso siempre es el darse cuenta de las cosas y conectar. Y entonces a partir de ahí puedes empezar tanto a cuidarte mejor, a nivel físico incluso, ¿no? Y a nivel mental, porque ya sabes más lo que tu cuerpo necesita. O sea, si tuviera que cambiar algo sería haber disfrutado más de todo ese camino con más calma. Carlos Cenalmor, doctor Carlos Cenalmor, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pepe. Un placer y con muchas ganas de tener esta conversación. Pues yo también, por un tema también personal, ¿no? Luego hablaremos de esto, pero cuéntanos un poco, por favor, quién eres y a qué te dedicas y qué haces en tu día a día. Bien, pues yo soy psiquiatra, es decir, que soy médico especialista en salud mental. Ujú. Soy madrileño, aunque hace un tiempo me mudé y me fui a vivir al Pirineo, pues a un pueblo en medio de las montañas, en el Valle de Benasque, que fue un cambio de vida importante y que luego, si quieres, podemos hablar de eso. Y bueno, como psiquiatra a mí me gusta decir que no soy de los psiquiatras que lo trata todo con pastillas o que lo resuelve todo con pastillas. Yo intento hacer siempre una mirada pues de lo psicológico, de lo corporal, incluso un poco de lo espiritual de las personas. De hecho, también Mm. soy psicoterapeuta. Y hace un tiempo pues me empecé a dedicar de forma exclusiva al tema del burnout laboral, que ahora hablaremos de qué es esto, del síndrome del trabajador quemado. Y desde entonces, bueno, pues divulgo a través de una newsletter en carlosenalmor.com, que es un email cortito, agradable y fácil de leer que envío cada día, pues para ayudar a las Ujú. personas a llevar una vida más equilibrada, sobre todo a nivel del tema del estrés, Ujú. y que la verdad es que está funcionando súper bien. Y bueno, trabajo en este tema pues acompañando a personas a través de un programa que tengo, que es un programa exclusivo para el burnout también, un programa CIMA. Y es un tema que me interesa mucho, pues en gran parte porque yo he sufrido burnout en varios momentos de mi vida, que si quieres también luego podemos hablar de eso. Y a raíz de eso lo empecé a trabajar desde un poco mi propia experiencia. Y fue como un poco empecé en este mundo, que la verdad es que, bueno, es muy apasionante porque ya vamos a ver que da para hablar de muchísimos temas. Qué bueno, el burnout, has dicho es síndrome de trabajador quemado, por traducirlo al castellano, te podrías decir que es estar Ujú. quemados, básicamente, ¿no? Sí, es un término que se conoce poco, mm, y realmente es súper frecuente, ¿vale? En la sociedad, o sea, es un problemón a día de hoy. Entonces, bueno, el término inglés, que es el que yo utilizo porque es el más comprendido, pues es burnout. También se le llama síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del trabajador quemado. Eh, y como dice la Organización Mundial de la Salud, pues es una enfermedad, es un problema Ujú. de salud que está recogido, ¿vale?, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y es la consecuencia del estrés crónico en nuestro día a día, en nuestro trabajo, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, es verdad que aquí hay que matizar, que antes lo hemos comentado un poco, que hay actividades que no están remuneradas y que también nos pueden generar burnout, ¿vale? Como podría ser pues el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia, de personas mayores, bueno, cosas que en el fondo son trabajo, entre Ujú. comillas, que pueden quemar perfectamente, ¿no? Y esto la Organización Mundial de la Salud, bueno, no lo tiene muy recogido. Entonces, esta consecuencia, o sea, este estrés crónico, eh, por una serie de mecanismos también neurocerebrales y demás, y físicos, nos va quemando y nos va generando una serie de síntomas, ¿vale? Que Ujú. son sobre todo tres bloques, que esto es yo creo un poco donde la gente se suele sentir identificada, ¿vale? Ujú. Entonces, estos tres bloques de síntomas, por un lado, son síntomas a nivel físico, sobre Ujú. todo lo que empieza a sentir la gente es cansancio, que por la mañana se levanta y tiene menos energía física, menos ganas de ir a trabajar, y eso va aumentando hasta que puede llegar a un punto en el que ni te puedas levantar, ¿vale?, del nivel de burnout que tengas. A nivel mental también las personas empiezan a sufrir pues dificultades para concentrarse, faltas de atención, fallos de Ujú. memoria, cada vez se vuelven menos eficientes en el trabajo porque cada vez su cerebro está más cansado. Ujú. Y esto, si sigue evolucionando, yo he visto ya de todo. O sea, a nivel físico, el burnout se puede traducir en problemas digestivos, desde digestiones pesadas a el otro día
una persona que me escribía por la newsletter me decía que se le había activado una colitis ulcerosa, que bueno, una enfermedad bastante grave, digestiva, problemas de piel, psoriasis, urticarias que nadie sabe de dónde vienen, bueno, muchos síntomas físicos que incluso he llegado a ver infartos, ¿vale? De corazón, que a nivel médico no se explican muy bien y que lo único que hay ahí para explicarlo pues es este burnout. Y a nivel mental, bueno, también se puede llegar a ansiedad, depresión y de todo. Bueno, esto es un bloque solo de lo que Ah, puede vale, eso es producir el uno, burnout. físico y mental, vale. La parte como un poco de desgaste, ¿vale? Ujú, Y luego tenemos dos cosas que son muy características del burnout, que son por un lado la desconexión, lo que se llama a nivel clínico se le llama despersonalización, ujú, que es cuando tú empiezas tu trabajo te empieza a dar igual, te empiezas a desmotivar, empiezas a desconectar de tu trabajo y eso que antes para ti era muy importante, a lo mejor obtener muy buenos resultados, hacer bien las cosas, te ujú. empieza a dar igual. Hasta el punto de que aquí se llega a lo que se llama el cinismo, que no es el cinismo filosófico, es otro término, que es este un poco que te da igual todo, que vas un poco de vuelta de todo, ¿no? Que a lo mejor ves a una persona que acaba de llegar a lo mejor a tu empresa, a tu trabajo y la ves motivada y tú dices, ya verás tú, ya te Se va a enterarás. enterar este. Exacto. Y ahí además aparece algo que, sobre todo cuando trabajas de cara al público, con clientes, con personas, pues estas personas se empiezan a convertir un poco en tus enemigos, ¿no? En vez de esas Mm, personas a las que tú quieres ayudar, se transforman en problemas, ¿no? Para ti. Y esto es un poco esa despersonalización. Y ya por último, pues la desconexión de lo que es la autorrealización personal. O sea, el trabajo te deja de llenar, ujú, básicamente, ¿no? Entonces, toda esa energía que dedicamos al trabajo en nuestro día a día, que es mucha y es una ujú. parte muy importante de nuestra vida, pues nos deja de llenar y ahí las personas además sienten que ya no son eficaces, que no están aportando nada al mundo, se sienten como vacías y bueno, esto es un gran problema también, ¿no? A nivel laboral. Entonces, bueno, esto sería un poco un paisaje, ¿vale? De lo que es el burnout, que luego cada persona es un poco diferente, pero más o menos estos suelen ser los síntomas. O sea, es a esto a lo que tenemos que prestar atención, ¿no? En general, he ido tomando apuntes, ¿no? Ya te he dicho antes Vale, en el micrófono que voy a intentar que esto no sea una consulta, pero yo voy a vale, tomar apuntes porque a mí me ayuda también, ¿no? ok. O sea, síntomas físicos y mentales, cansancio, falta de concentración, despersonalización, cinismo, desmotivación y desconexión de la autorrealización. O sea, si prestamos atención a todos esto más o menos, Eso es. Eso sería o a uno de ellos suelto o van todos relacionados. Suelen aparecer como relacionados, pero lo que Ujú, suele verse primero es ese inicio en ese cansancio y la parte de la desmotivación, de la un poco desconexión del trabajo también suele empezar a aparecer bastante rápido. Depende un poco ujú, de las personas, ¿vale? Y luego hay un punto que es que hay gente que aguanta mucho más físicamente el burnout, ¿vale? O sea, hay ujú. personas que tienen un nivel de quemado ya de burnout muy alto y su cuerpo sigue tirando. Que eso es un arma de doble filo porque Claro. es bueno y es malo a la vez, porque claro, van a estar mucho más tiempo en esa dinámica. Y hay personas que su cuerpo las tumba antes pues mucho antes, ¿no? Pero tumbar literalmente, ¿no? Gente que a lo mejor ya está una temporada que no se puede levantar de la cama y luego se tarda en recuperar, ¿no? Una de las crisis que yo tuve de burnout, tardé un año y medio largo en volver a ser yo mismo. O sea, Ujú. y llegué a tener síntomas depresivos incluso y una hernia discal que me salió justo en plena crisis de burnout. O sea, que no fue casualidad eso, ¿no? O sea, que bueno, es algo que es frecuente y que sucede. Has dicho que está relacionado también con, no solo con, o sea, yo lo asocio mucho al contexto laboral. Vale. Te quería preguntar por dos temas. Vamos a ver primero el personal. ¿Puede uno estar quemado de sí mismo? Es decir, de la vida personal que tiene, en el sentido de, pues lo que has dicho, estoy cuidando de mis hijos, estoy cuidando de mis padres enfermos, o estoy cuidando de una persona enferma, al mismo tiempo tengo un trabajo, o me he tenido que dar de baja y no llego a mis objetivos profesionales. O sea, puede ocurrir también fuera del contexto del trabajo. Sí, sí, sin duda, ¿no? O sea, ya te digo que la OMS lo enfoca ahí en el trabajo, que en el fondo tiene sentido, ¿eh? Porque también a nivel institucional y tal, pues, hombre, tiene sentido poner ahí foco. Pero obviamente somos los seres humanos, no somos uno en el trabajo y otro fuera. O sea, tú te vas quemando a nivel global, ¿no? Y cuantas más cargas de actividad, de estrés tengas en el día a día,
más riesgo hay de que te vayas quemando, claro. ¿Vale? El trabajo es una muy importante, pero esto yo lo veo mucho, ¿no? En mis pacientes, pues los que tienen hijos, muchas veces los hijos son la gota que colma el vaso en ciertas personas, ¿no? Que llevan un nivel muy alto de trabajo y ya tienen un hijo y eso ya se desborda porque es una carga extra, ¿no? Ujú. Y así, o sea que es el global, claramente. ¿Y qué ocurre también con...? Porque también quiero desmitificar un poco. Es una cosa de la que, bueno, cada vez se habla más, pero no se hablaba tanto antes, que es esta idea de tener tu propio proyecto, ¿no? De trabajar en tu pasión. Y como se Sí, ha hecho tanto daño esta frase, no sé si la de Confucio o se la han inventado, de lo de trabaja en aquello que te apasiona y no trabajarás un día más en tu vida, ¿no? Que es como, hoy, así. todo Eso el día está voy a ser inventado. feliz, Qué bueno, sí, sí, sí. ¿no? Todo el día voy a ser feliz y si me dedico a mi propio proyecto todo va a ser maravilloso. Pero muchas veces yo siempre he dicho, estos síntomas los he tenido yo. Ahora mismo no, pero los he tenido. No sé si no he Ujú. sido consciente de ellos o he sido consciente y los he ido trabajando, pero eh, de decir, joder, de todos los jefes que he tenido en mi vida, el peor he sido yo mismo. ¿No? Que Total. muchas veces haces esto de, oye, voy a hacer un proyecto para no tener jefes, pero al final tú eres el peor, ¿no? Porque sientes que tienes que llegar a ciertos objetivos, a ciertas ambiciones, que también yo creo que es una cosa que se aprende, ¿no? Cuando siempre has trabajado para otros y luego trabajas para ti, Sí, tienes que aprender. Entonces pasas por esto muchas veces. Cuéntanos un poco el tema del burnout vamos a llamar autónomo, en España también, ¿no? sí, De pagar muchos impuestos, pagar muchas cuotas de autónomos, pagar muchas cosas que son total. siempre cosas que añaden, ¿no? Sí. Mira, el otro día estaba dando una charla a un grupo de abogados que me pidieron pues, formación sobre esto y una abogada autónoma se puso a llorar en la charla. Los abogados no son mucho de llorar en general, pues se puso a llorar y me dijo, me estoy dando cuenta de que estoy enferma, ¿no? O sea, porque se daba cuenta de que, es que estaba 100% en lo que yo le estaba explicando. Y qué carga especial suelen tener los autónomos o los emprendedores también, que ahora Ujú, trabajo bastante con emprendedores últimamente, pues me han ido llegando. Pues ahí hay dos elementos. Primero, que toda la responsabilidad depende de ellos, de la situación, ¿no? ujú. Tú eres el que decides, llego hasta aquí, no llego hasta aquí, me meto en más proyectos o no, ¿no? Todo depende de ti, impuestos, tal, o sea, a nivel incluso legal. Eh, que yo la principal crisis de burnout que tuve fue cuando salí de la sanidad pública y me hice autónomo y empecé a Mm. emprender. Entonces, claro, Ujú. salí como del útero materno, digo yo, ¿no? Que lo tenías todo planeadito, que no es que estuviera bien, porque en la sanidad pública tuve otra crisis de burnout, pero de repente enfrentarte tú a la responsabilidad de todo, pues claro, eso fue duro, ¿no? Para mí. Y, eh, y luego otro tema que tienen los autónomos y los emprendedores es que nunca nunca has cumplido todos los objetivos. O sea, los objetivos son infinitos, ¿no? No sé, tú, por ejemplo, pues puedes publicar los podcasts que estás publicando, pero si publicas 5 más al mes, pues hombre, te irá mejor, digo yo, ¿no? O sea, nunca acabas. Entonces, no. Totalmente. Claro, entonces ahí hay una clave para los emprendedores cuando yo trabajo con ellos, que es que tienes que ponerte el objetivo dentro de ti, ¿no? O sea, la satisfacción tiene que estar dentro de ti, no en temas externos, porque externamente nunca vas a haber cumplido todo, nunca vas a haber llegado al éxito absoluto. Y bueno, esto se aplica también a trabajadores por cuenta ajena totalmente, ¿no? O sea que tú te tienes que marcar tus objetivos un poco del día, pero tener claro que la satisfacción no puede venir solo de haberlos cumplido, ¿no? Tiene que venir de cómo estás tú. Y esto es una clave súper importante para no acabar en burnout y en una sobrecarga que al final nunca va a acabar, ¿no? Es como que es una rueda infinita. Ujú. Es como bien dices, ¿no? Porque al final siempre, bueno, no porque estamos limitados por el tiempo, ¿no? Pero siempre tienes la sensación de que puedes haber hecho más o de que puedes hacer más, ¿no? Entonces, como bien dices, vale, me he puesto el objetivo de publicar un podcast, pero oye, si hubiera publicado dos, igual hubiera ido tal. O si hubiera Claro, hecho esto, o si hubiera hecho lo otro. Entonces, al final nunca termina, ¿no? Y quería total. preguntarte cómo, ahora hablamos de prácticas concretas, pero ¿Vale? tú has dicho ya varias veces, en una de mis crisis de burnout, en una de tal, ¿cuántas has tenido? O Yo que tú digo que sepas. sí, sí, he tenido tres, Ujú, claramente. La primera fue en la universidad, estudiando medicina, ujú, porque yo estudié en una de las grandes facultades de Madrid y allí el problema, el tipo de burnout que sufrí no fue de exceso de trabajo, aunque había que estudiar, pero tampoco era para tanto, al menos para mí. El tema fue la falta de conexión vocacional, ¿no? O sea, yo tenía ujú, una vocación médica muy humana
y eso se cuidó cero, ¿no? En la facultad en la que yo estudiaba. Y entonces yo me tiré gran parte de la carrera pensando, ostras, es que no, yo no pertenezco a este sitio, ¿no? Porque está aquí, o sea, la manera en la que se está enfocando todo no me conectaba nada, no estaba nada motivado, ¿no? Y yo estuve toda la carrera pensando que yo, pues que era un vago, que tenía problemas, ¿no? Hasta que al final de la facultad, en los últimos cursos, conocí a un profesor que fue para mí como un mentor, ¿no? Un maestro que me acompañó y me ayudó a darme cuenta de que realmente al revés, que yo tenía una vocación médica muy clara y el Claro. problema es que fuera no se estaba cuidando, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en el burnout, que hay o sea, y se ve en empresas, se ve en todos los entornos, que no hay una gestión adecuada del talento y de la vocación de las personas, o que a las personas no nos han enseñado a conectar con nuestro propósito, con nuestra vocación. Y muchas veces el bloqueo está ahí y eso lleva a desmotivarse y puede llevar al burnout, ¿no? Y esa fue la primera crisis que tuve, que afortunadamente se solucionó al final y al final de la carrera me puse a montar en la facultad unas jornadas sobre la vocación médica, que venían pues los alumnos y hablábamos de estos temas que no se hablaban en ningún otro sitio y la verdad es que fue muy bonito y además con el apoyo del decano y demás, ¿no? Y eso estuvo muchos años. Antes de pasar a la Y, segunda, perdona que te corte, Ujú. ¿te estabas dando cuenta en ese momento o con el tiempo y el aprendizaje de lo que es el burnout y de especializarte en ello, te has dado cuenta de que Sí, estuviste sufriendo una? claro, no, yo en ese momento no tenía ni idea. Es que ni sabía lo que era el burnout. O sea, no es algo que te lo enseñen, ¿sabes? Ujú. Como un problema. De hecho, cada vez va cobrando más entidad el burnout, pero ha sido un tema pues, muy menor, ¿no? Total. Y de hecho, para que te hagas una idea, en el 2022 es cuando se incluye de forma ya con más contundencia la clasificación internacional de las enfermedades, o sea, antes de ayer, ¿vale? Y bueno, cada vez va cobrando más importancia. En Europa, el otro día estuve visitando unos amigos que viven en Suiza y en un cartel del autobús salía ahí, ten cuidado con el burnout, no sé qué. Y dije, Qué ostras, bueno. aquí, sí, sí, sí. Y dije, aquí están, como siempre, más avanzados. Vas a avanzar. Pero bueno, es una buena señal, ¿no? De que la cosa va cobrando entidad. Y eso, y yo no, en ese momento para nada lo sabía. Esto es algo que yo he hilado después, ¿no? A la hora de formarme más y de trabajar más con este tema. Ujú. Totalmente. Te lo pregunto porque yo, antes que has dicho abogados, yo estudio Derecho Anda. y yo me dediqué a la abogacía 2 años y medio, casi 3, y Ujú. también sentí algo parecido, en el sentido de que yo no, a lo mejor sufrí una crisis de burnout, ahora no lo sé, tampoco me recuerdo, fue hace como 15 años, 12 años, Vale. y también recuerdo estar súper desconectado del día a día, de que, ¿no? Al final, como en todas las carreras, tienes que estudiar a diario, las leyes, ¿no? Cambian mucho, tienes que estar Ujú. actualizado, y yo sentía como una falta de motivación increíble por todo lo que hacía, ¿no? Entonces, Ya. no son tan distintas nuestras vidas. No. Hay puntos muy comunes, sí, sí. Y bueno, creo que esto es algo que sucede también en la manera en la que el sistema educativo un poco nos lleva a elegir las carreras y demás, ¿no? Pues ahí se trabaja muy poco, ¿no? Que realmente estés conectado con tu vocación porque, bueno, no se trabaja que la gente aprenda a hacerlo Ujú. tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante, sí, sí. ¿Tu segunda crisis? Bueno, pues la segunda fue cuando trabajaba en un gran hospital en Madrid Ujú. y ese fue burnout de desgaste brutal a nivel físico, ¿no? O sea, guardias, no dormir, atender a 50 pacientes por la noche en condiciones a veces poco adecuadas y falta de recursos también, ¿no? A mí me acaba muchísimo saber que o sea, que por las personas se podrían hacer muchas cosas y por la formación que yo estaba adquiriendo, pero que nos hacían pues por falta de recursos, ¿no? Ujú. Y eso me llegó o sea, ahí fue un poco tras esa crisis cuando dije, yo aquí no puedo trabajar, o sea, en la sanidad pública, que no digo que haya otras personas que sí, pero para la manera en la que yo quería trabajar y la formación que tenía y el tipo de atención que quería dar a la gente, pues dije, mira, me tengo que ir de aquí. Y, y bueno, pues fue una crisis pues más a lo bestia y que muchos sanitarios están en ella y que están muy normalizada. O sea, esto es otro tema del burnout, ¿vale? Que luego lo podemos hablar, pero que es un tema que se normaliza, ¿no? O sea, normalizamos estar cansados, normalizamos estar estresados todo el día, ir con la lengua afuera. Y en el mundo sanitario está muy normalizado estar cansado constantemente y que a mí me pasaba que luego llegaba el fin de semana, me iba de viaje con mis amigos
y no lo disfrutaba porque estaba tan cansado que no podía conectar con ello, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando salí de ahí me di cuenta también, ¿no? De toda la que llevaba encima y que tardé un tiempo en recuperarme. Aunque bueno, como te decía, luego la siguiente, Ujú. cuando me hice Sí, sí. autónomo, tampoco, esa me costó gestionarla, pero sí que es verdad que una vez gestionada, que ya ahí empecé a trabajar con el tema del burnout, pues ya la cosa, bueno, ya me establecí, ¿no? Digamos que ya espero no tener ninguna crisis grave. Obviamente tengo picos de estrés en ciertos momentos, ¿no? Por un proyecto que empieza, pero ya soy mucho más consciente de las señales de mi cuerpo, que eso es un poco una clave que luego igual podemos hablar, pero Sí, tienes que sí. estar en conexión para darte cuenta de los avisos que te va dando tu mente y tu cuerpo y ir regulando. Vamos a empezar ya a hablar de ahí, porque a mí eso me interesa mucho, ¿no? Yo estoy Vale. intentando cultivar, vamos a llamarlo, una educación somática, Interesante. en el sentido de aprender a... No, me gusta mucho esto que dicen Nazares Castellanos y que también decía Séneca, curiosamente, Ajá, que es que las emociones se manifiestan primero en el cuerpo antes que en la mente, ¿no? total. Y me interesa mucho cómo haces tú o que nos hables de ello también, de la idea de aprender, por no irme mucho, pero creo que en Occidente somos muy buenos Mm, conceptualizando ideas y dándoles un nombre y nos enseñan muy poco, como bien dices tú, a sentirnos, ¿no? A decir, vale, vale. ¿qué estoy sintiendo? Ujú, ¿Dónde lo siento? ¿Cómo me siento? ¿No? A mirar hacia adentro y sin tener que darle a lo mejor un adjetivo exacto, ¿no? Entonces, ujú. por eso te digo que estoy intentando cultivar una educación somática. Dinos, porfa, cómo lo haces tú, o cómo, ahora que dices, presto atención a los síntomas de mi cuerpo, a los primeros Sí. síntomas del burnout para no tener otra crisis. Cuéntanos cómo lo haces, porfa, que me Ujú. interesa. Sí, esto, bueno, es clave. O sea, de hecho, cuando me dicen, oye, ¿cómo evito el burnout? Primer punto para mí es la autoconexión, ¿no? O sea, es Ujú. dedicar un ratito, o sea, es algo sencillo en el fondo, es dedícate un ratito al día a mirarte, a conectar contigo mismo, a, si quieres, yo que sé, mientras vuelves del trabajo, plantéate cómo te has sentido ese día, cómo estás, cómo está tu cuerpo. Y esto es algo que yo hago en mi programa, o sea, las personas, Ujú. punto uno, les pongo todos los días con un protocolo que tengo, ¿no? Para mirarse cada día un rato, en base a una Ujú. serie de objetivos y demás, ¿no? Eh, Aquí ya, bueno, hay estilos, ¿no? Hay gente que es más de meditar, hay gente que es más de escribir. Yo recomiendo escribir, al menos las personas que hacen el programa, ¿no? Porque la escritura tiene un poder especial y esto me lo dice la gente, ¿no? Es como, joder, ahora que lo he escrito parece más real, ¿no? Esto, ¿no? Y cobra más entidad. Y esto es que es algo que es así, ¿no? Y Entiendo que en entonces, papel y boli, como has hecho el gesto con la mano, entiendo que lo recomiendas hacer en papel, sí, ¿no? bueno, les doy o sea, les doy opción de papel y bolio también por una cuestión de cómo funciona el programa para yo saber lo que está pasando, pues que me lo escriban también, ¿no? Por ordenador. Vale. Pero bueno, de hecho, un regalito que suelo hacer es un cuaderno chulo y unos bolis chulos y tal, pues Ujú. para animar a esto. Y entonces con este proceso, pues ir conectando. Entonces, bueno, esto es una clave fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas, como tú dices, esto del lenguaje, un poco del cuerpo, hay muchas cosas que están ahí, podemos decir que están un poco en el inconsciente o en el preconsciente, ¿no? O sea, a punto de hacerse Ujú. conscientes, pero que hasta que tú no pones un poco de foco, no bajas un poco el nivel de estrés y las observas, no las haces, no te das cuenta de que están ahí, ¿no? No son Ujú. reales. Entonces, esto es muy típico, ¿no? Mucha gente que dice, joder, si es que realmente llevo sintiendo esto años y ahora es cuando me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso siempre es el darse cuenta de las cosas y conectar. Ujú. Y entonces a partir de ahí ya puedes empezar a tanto a cuidarte mejor, a nivel físico incluso, ¿no? Y a nivel mental, porque ya sabes más lo que tu cuerpo necesita. Y también a nivel más espiritual o más de propósito, porque ya te puedes escuchar más, ¿no? Lo que tú quieres, lo que no, hacia dónde quieres dirigir tu vida, hacia dónde no. Entonces, bueno, esta autoconexión es súper importante y para mí un poco el primer paso y quizá lo más difícil, ¿no? Porque venimos a 1000 revoluciones y entonces, bueno, pues es hacer un poco este parón. Ujú, Vale, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿A qué ujú. más te prestas atención? Aparte de la autoconexión, ¿qué ves en ti mismo cuando que empiezas a decir, uy, aquí ya me estoy empezando Vale. a salir? Sí, pues, por ejemplo, empiezas a dormir peor,
Ujú. Esto te puede pasar un día suelto, pero cuando es varios días seguidos y tal, ya tu cuerpo te está diciendo, ojo, ¿no? Estás demasiado hiperactivado. Puedes empezar a tener molestias físicas, ¿no? Pues la típica lesión que la tienes ahí bien, pues a lo mejor te empieza a empeorar, por ejemplo, esto es típico. Luego hay personas, como he dicho, el estómago tal, que les empieza a avisar. Y luego a nivel de estado de ánimo, a lo mejor si tú estás en un pico de estrés, pues al principio pues te sube el ánimo y tienes mucha energía, pero si ya te pasas, ahora os comento una cosa sobre esto, pues ya tu ánimo empieza a bajar y ya te empiezas a desconectar. Ujú. Y esto de la desconexión, pues es una de las grandes claves y probablemente de lo más doloroso, que es cuando dejas un poco de vivir tu vida, porque no porque la vida no esté pasando, es que porque tú no estás conectado con ella, ¿no? Y esto es algo que lo digo mucho en la newsletter, que es como, no sé, tú imagínate el día de tu boda, que llevas esperándolo años, y que ese día estás tan estresado que pasa por encima de ti como si llevaras un chubasquero y no te enteras, ¿no? Pues joder, qué pena, ¿no? Qué tragedia, ¿no? Porque al final la vida está pasando y tú no estás conectado con ella, ¿no? Esto también me lo decía el otro día un paciente que está en el programa este para el burnout y me decía, el mundo está ahí fuera y yo llevo aquí años en mi trabajo, en mi estrés, en mis cosas y no estoy disfrutando del mundo, ¿no? Y se me va a pasar la vida. Me lo decía, además es arquitecto y es como un tío muy sensible y me lo decía un poco con estas palabras, ¿no? Como, no me quiero perder el mundo, ¿no? Me decía. Y al final es que esto es una buena metáfora del burnout, porque nos perdemos la vida, nos perdemos el mundo por estar en esa hiperactivación, ¿no? Y en esa desconexión. Entonces, bueno, esto es eso, punto súper importante. Y bueno, ya he mencionado el tema físico, o sea, yo es algo que lo digo mucho, que hay que cuidarse a nivel físico, ¿no? Que es la base, que bueno, esto se podría hablar infinito también. Y a veces a mí también me sirve el deporte para trabajar esta conexión y estar centrado, ¿no? En el momento presente. O sea, hacer deporte sin música, un poco como si fuera una meditación, ¿no? Esto ayuda también. Y, y bueno, esto sería como una primera parte, ¿no? Luego, a ver, es que nos faltarían hablar muchas cosas, ¿no? Pero por señalar cosas clave, Ujú. sería esta parte de autoconexión y autocuidado físico e incluso autoconexión espiritual. Ujú. Luego, lo que yo llamo que se dice mucho, el desconectar para conectar, o sea, el saber poner límites a tu trabajo y a tus estreses para poder descansar, ¿vale? Y aquí sí que explico algo que es importante y es que el estrés se comporta según la curva de la hormesis, ¿vale? Que seguramente te suene, ¿no? Pero que es Ujú. esta curva que se da en muchos temas de la naturaleza y de nuestro cuerpo, que básicamente es que cuando tienes muy poco de algo es malo, pero cuando tienes mucho es malo también, ¿no? Y el Ujú. estrés es así. O sea, si no tienes nada de estrés, es malo, porque nosotros como humanos necesitamos reto y activación. Pero si te pasas o eso dura demasiado tiempo, es tóxico, ¿no? Y aquí viene la intoxicación de cortisol, que es lo que en el fondo está detrás del burnout. Entonces necesitas las dosis adecuadas. Entonces, ¿cómo consigues dosis adecuadas de estrés? Pues haciendo tu trabajo en el día a día, ¿no? Tu reto, tu actividad, pero desconectando cada día para que ese estrés no se convierta en estrés crónico. Entonces es clave ese poder cada día desconectar un rato, pensar en otras cosas, hacer algo de ocio, que aquí es un tema muy relacionado de nuevo con la autoconexión. Mucha gente lo que me dice es que no sabe qué es lo que le gusta, porque ya se le ha olvidado, ¿no? Qué cosas le gustaban a nivel de ocio. Y, y bueno, y este sería una clave, ¿no? El desconectar para poder volver a conectar cada día contigo mismo y al día siguiente. Y esto, bueno, yo siempre recomiendo, por supuesto, respetar el fin de semana, respetar vacaciones anuales, que es que parece de perogrullo, pero Sí, mucha sí. gente con la que trabajo, hace 3 años que no tengo vacaciones, y hombre, pues normal que estés en burnout, porque es que no le has dado a tu tiempo la oportunidad de regenerarse, ¿no? Y luego otro tema fundamental, y aquí entramos en cosas más de psiquiatra, son el tema trabajo a nivel psicológico, ¿vale? Eh, que aquí pues hay diferentes elementos. No hemos hablado de las causas del burnout, pero una de las causas
son los rasgos de la personalidad de cada uno, Mm, ¿vale? Y entonces aquí pues tenemos el perfeccionismo, que es un temazo, ¿no? Porque la gente perfeccionista hace las cosas muy bien, pero eso le lleva a ser muy poco eficaz, ¿no? Entonces esa perfección les lleva a ser al final muy claro. imperfectos en sus resultados, ¿no? Y les quema muchísimo, les gasta muchísima energía. La autoexigencia va un poco por el mismo camino, ¿no? Es el necesitar que todo suponga un esfuerzo y si no te has esforzado parece que no vale. Y eso también es un gran error. Otro tema un poco diferente que es la complacencia, que es la incapacidad de decir que no. eh, y de querer siempre quedar bien y que los demás estén contentos. Eso quema muchísimo a las personas porque hace que se sobrecarguen en exceso, que no digan que no a ciertas cosas que ya no pueden asumir. Y, y bueno, pues claro, al final explotas, ¿no? Esto, bueno, son el tema autovaloración también, ¿eh? El famoso síndrome del impostor, ¿no? Personas Mm. que no se valoran, sienten que no son suficientes en su trabajo y no es verdad. Eso quema mucho también. Entonces, bueno, esto lo decía en el sentido de que una parte del trabajo en el burnout es trabajar a nivel psicológico estos rasgos y ir haciendo un trabajo en este sentido y también en la capacidad un poco de relacionarte con los demás. O sea, al final, claro, te trabajas a ti mismo, trabajas tu capacidad de relación también. Y esto a mí me enfada mucho que se le suele llamar las soft skills, ¿vale? Mm. O como habilidades blandas, o el otro día una médico decía habilidades no técnicas, y a mí me enfada porque es que esto de no técnico no tiene nada. O sea, son cosas muy técnicas que deberían Totalmente. enseñarse, ¿sabes? En las facultades, ¿no? Por ejemplo, a los médicos, pero bueno, a cualquiera, a los abogados, vamos, por supuesto, porque vas a tener una gestión con personas constante, con clientes, y si tú no te sabes manejar en ese mundo psicológico, te faltan muchísimas cosas, ¿no? O sea que bueno, esto es otro tema. Y ya a lo mejor, o sea, habría más cosas que hablar, pero un paso final sería también centrarse en lo que pasa fuera de nosotros, Ujú. porque el burnout no solo es culpa de la persona, digamos, que esto la Organización Mundial de la Salud también ahí mete un poco la pata, porque en su definición dice que el burnout es el resultado del estrés crónico que no ha sido bien gestionado por el trabajador. Es como, Mm. hombre, a lo mejor es que hay temas que no dependen tanto del trabajador, ¿no? O que hay estreses que no se pueden gestionar, por mucho que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto en el que es plantearte hacer cambios a nivel externo, ¿no? O sea, tanto decisiones de cambio de trabajo, como también, pues, oye, hablar con tus jefes, comunicarte, notificar, pedir ayudas institucionales, ¿no? Porque a veces si tu jefe, que eso me lo dice la gente, ¿no? Pues con mi jefe no se puede hablar, pues no sé, tendrás que pedir ayuda externamente a esto, ¿no? Y esto pues hay que señalarlo, que a veces el problema requiere una acción de temas externos a ti, ¿no? Como persona. Ujú. He ido tomando notas porque quería preguntarte un montón de Vale, cosas, genial. pero voy a empezar por lo que hemos acabado. Los estoicos siempre dicen que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, ¿no? Y Bueno. a mí me interesa mucho esto que acabas de decir, ¿vale? En el burnout, ¿qué está bajo nuestro control y qué no? O sea, una vez Ujú, que ya, ¿vale? ujú, No hemos sido capaces de verlo venir, ya estamos en burnout, está diagnosticado. Y ahora, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué podemos bien. controlar y qué no? Ujú. Pues este tema, claro, o sea, a nivel, lo que depende de ti, o sea, yo creo que tiene como dos caminos, ¿no? Ujú. Por un lado, te tienes que trabajar a ti mismo porque eso depende de ti, eso que yo llamo las causas internas, que son pues Ujú. estos rasgos de la personalidad, tu capacidad de, por ejemplo, de planificación, de desconectar. Bueno, hay una serie de cosas que dependen de ti. Eh, pero también tienes que hacerlo con mucho amor hacia ti mismo, porque hay cosas que no van a cambiar o no van a cambiar tan rápido, ¿vale? Y Ujú. esto es otro problema que me suelo encontrar, que la gente como que se machaca muchísimo, ¿no? Y esto del depende, lo que depende de ti o lo que no depende de ti, para mí está como muy relacionado con esa capacidad de, pues, de amor hacia uno mismo, ¿no? Que se le, así a nivel psicológico, el nombre técnico que se le da es la autocompasión, Ujú. que al final es ese amor un poco hacia lo que tú eres, incondicional. Y luego a nivel externo, pues también creo que tenemos poder para cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo,
hace poco una persona, bueno, estaba con burnout porque su jefa le estaba pasando muchísimo trabajo. Y Ujú. esta persona de que decías como, "Joder, es que es mi jefa, ¿no? Yo no puedo hacer nada porque es mi jefa". Entonces, bueno, después de trabajar un tiempo y tal, ya al final, haciendo un trabajo interno, ya al final fue a hablar con la jefa, que no lo había hecho, y la jefa lo que le dijo fue como, ostras, yo no tenía ni idea de que tú estabas tan quemada. Como cada vez que te pasaba trabajo, lo decías que sí con una sonrisa y tal, ¿no? Un poco desde la complacencia. Entonces, bueno, a veces hay cosas externas y ya empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, hay veces hay cosas externas que sí podemos trabajar por cambiar, pero hay cosas que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un jefe, parece que me meto mucho con los jefes, pero yo normalmente les defiendo ¿Te lo mucho, ¿eh? encuentras? Porque tienen mucha responsabilidad, mucho burnout y muchas veces se asume que te tienen que leer la mente y que tienen que ser como dioses y son humanos, Totalmente. ¿no? Pero bueno, ¿no? Imagínate que tienes un jefe de estos narcisistas psicópatas, pues va a haber cosas probablemente ahí que tú ya no puedas controlar y que lo único que puedas hacer es irte de ese sitio porque sea imposible, ¿no? O sea, como decía, hay ciertos grados de estrés que no se pueden tolerar, ¿no? O sea, no... A veces hay como esta idea de, no, si tú te gestionas bien, cualquier cosa la vas a tolerar. Bueno, pues no, o sea, si tu trabajo te exige trabajar 16 horas al día, pues eso no va a ser tolerable, por mucho que tú te pongas, ¿no? Entonces también hay que asumir ahí un poco nuestra limitación como humanos, ¿no? Simplemente. Me interesa mucho la parte que también depende de nosotros, que es aprender a decir que no. En el fondo, decir que no depende de nosotros, aunque en un principio nos Ujú. cueste, no sepamos verlo, no tengamos herramientas. Sí. Y esto ya lo decía Séneca, ¿no? Por traerle un poco al estoicismo, me acuerdo que hace poco analizaba la carta 21 o la 22 en el canal de YouTube, no sé cuál era, y decía, bueno, las cartas a Lucilio, ¿no? Es un tipo que se llama Lucilio y Séneca, ¿no? Se intercambian cartas, Lucilio le Ajá. pide consejo y Séneca se lo da, ¿no? Y en una de estas se puede intuir que Lucilio, que es un tipo al que le va muy bien, tiene un montón de trabajo y no le puede dedicar tiempo a la filosofía, ¿no? Él al Ajá. final, Séneca ya se ha retirado a su villa, ya le está escribiendo sobre esto, y, o sea, dedicándose a la filosofía, y Lucilio le dice, oye, ¿cómo lo has hecho? Tal cual, ¿no? Y Séneca le dice que tiene que aprender a renunciar a muchos cargos, a renunciar a clientes, renunciar a los honores, renunciar Vale. bueno, a todas esas cosas que Lucilio se engaña a sí mismo pensando, bueno, cuando tenga todo esto hecho, entonces ya me dedicaré a la filosofía. Y le dice Seneca, no, no, puedes quitarte todo esto ya y dedicarte a Ujú. la filosofía ahora, ¿no? Y yo me siento identificado porque al final, cuando, vamos a llamarlo, te empieza a ir bien, ¿no? En mi contexto, o en tu contexto, o en el contexto profesional, te empieza a ir bien, Ujú. pues te surgen oportunidades interesantes, te Sí. surgen colaboraciones bonitas, te surgen oportunidades económicas que también pues hay que prestarles atención porque al final vivimos de pagar facturas y Mm. etcétera. Pero el tiempo es finito, ¿no? Y Seneca decía que una de las mayores causas, con otras palabras, ¿no? Pero una de las mayores causas de la ira, que hoy podríamos Vale. decirlo, ese estado de ánimo, ese enfado, ese estrés, tal, Ujú. es que llevamos más cargas de las que podemos soportar. Entonces al Total. final decimos que sí, así, sí, 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 qué bien, sí, lo hago, sí, lo hago, sí, lo hago. Mm. Y luego empiezas muy emocionado, pero en tu día a día te das cuenta de que es imposible. Total. Entonces, esto que a mí me pasa, y ahora llevo un mes diciendo que no a todo, o a casi Ujú. todo, y siente genial. Claro. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O qué consejos das a tus pacientes o a la gente? ¿O qué nos puedes decir? Mm. ¿Cómo empezar a cultivar esa habilidad de decir que no? ¿Qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué Vale. preguntas te haces? Porque yo creo que es una habilidad que con casi todo el mundo que hablo, creo que Mm. nadie sabe decir que no de manera asertiva o con confianza o porque se sienten mal, ¿no? Entonces, Claro. cómo lo trabajas? Vale, uff, es que hay muchísimas Sí, es cosas que se podrían decir. Porque hay como dos viajes ahí, ¿no? O sea, por un lado es el viaje interno hacia saber a qué le quieres decir que no, que ya eso para empezar no es fácil, ¿no? Ujú. Y luego está el viaje externo, que es llevar ese no al otro. Y ahí hay un proceso, ¿vale? Para hacerlo bien. Que de nuevo, soft skills, súper importante en la vida, y nadie nos enseña a hacer esto, pero bueno, ahí se puede hacer, se puede aprender. Entonces, a nivel del viaje interno, para mí la gran pregunta, ¿no? Si me decías por preguntas, sería ¿qué es para ti el éxito? Esa sería una gran pregunta, ¿no? Ujú. Porque, claro, nosotros nos han metido en la cabeza una idea del éxito. Esto sería otra causa del burnout, ¿vale? La cultura en la que vivimos, en la Ujú. que el éxito es estar ocupado todo el día, eh, pues el éxito, súper éxito económico, por ejemplo,
como un fin en sí mismo, ¿no? El dinero, que como tú bien dices, pues obviamente es necesario, pero hay ciertos puntos en los que te puede hacer daño, la manera en Total. la que tú lo manejes, ¿no? Eh, bueno, una serie de temas, ¿no? También a nivel externo, pues la hiperestimulación, o sea, es otro tema de la cultura que nos está quemando mucho. Y como aquí hay un autor que me encanta, que es Eric Fromm, que él habla en su libro El miedo a la libertad, ¿no? Habla de cómo en la sociedad estamos en el punto de la historia en el que más libres somos, Ujú. potencialmente, ¿no? Hemos peleado durante siglos por ser libres, ¿no? En las sociedades occidentales y demás. Y cuando hemos alcanzado ese grado de libertad, lo que hacemos es darle nuestra libertad al primero que pasa, ¿no? Porque nos da miedo ser Mm. libres, ¿no? Y tomar tú las decisiones de qué es para ti el éxito en tu vida y qué quieres conseguir y demás, da mucho miedo, realmente. Entonces es más fácil que otros te digan, ¿no? Pues en Instagram que me digan qué es el éxito, tal, ¿no? O quien sea, o mi jefe, o... Entonces, ese camino interno es superar ese miedo a ser libre, que realmente yo pienso que da mucho miedo, y, y realmente preguntarte, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? O sea, mis padres me han dicho unas cosas, mi familia, mi entorno me dice, esto es el éxito, pero te tienes que preguntar para ti realmente qué es el éxito y qué es lo que tú quieres. Y ese es un primer punto para poder empezar a decir que no. Cuando tienes... bueno, hay una frase que me encanta, ¿no? La de Séneca, la de no hay viento favorable para quien no sabe dónde va, ¿no? Ujú. Bueno, pues si tú no tienes tu objetivo claro, no vas a saber a qué decir que no, porque vas a estar confundido, ¿no? Como en ese mapa. Y luego, entonces, bueno, sería esa parte para mí la gran pregunta ahí es, ¿qué es el éxito para ti o qué quieres tú? Y luego a nivel de cómo llevar ese no hacia afuera, pues ahí tienes, bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, ¿no? Pero una cosa clave es entender que te va a costar al principio. O sea, que vas a sentir culpa, vas a sentir a lo mejor tristeza diciendo que no, ¿no? Y es normal. O sea, yo una cosa que suelo decir también es que la culpa, para la mayoría de las personas, la culpa nos señala lo que sí que tenemos que hacer, no lo que no tenemos que hacer. Esto es una cosa así un poco general, pero es que lo Ujú. veo, ¿no? O sea, gente que dice, Sí, no, es sí. que, pues yo qué sé, una persona que trabaja con clientes, pues es que si le digo que no a estos clientes me siento culpable. Bueno, es que les tienes que decir que no, porque si no vas a hacer mal todo lo demás, ¿no? Y te estás diciendo Entonces, que no a ti mismo. claro, si no te estás diciendo que no a ti mismo, ¿no? Entonces, entender que esas emociones simplemente lo único que te están avisando es que estás cambiando de rumbo, que te estás saliendo del camino que tú tenías trazado de base y que es bueno que cambies de rumbo, ¿no? Que se van a resistir, luego ya desaparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una clave a la hora de decir que no. Otra clave a la hora de decir que no es ser claro. Eh, a veces decimos que no a la gente dándoles vueltas y rodeos y generamos confusión, ¿no? Y una cosa que se suele decir es, primero, di que no de verdad, o sea, utiliza la palabra no, no digas tal vez, bueno, ya veremos, no, Más di que tarde. no, claro, y luego di lo que quieres. O sea, en ciertas situaciones, además de decir que no, es importante que digas tú qué quieres en lugar de eso que está sucediendo, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, en una relación de pareja, pues es como oye, no me gusta que me hables de esta manera, por ejemplo, me gustaría que me dijeras estas otras cosas, ¿no? En su lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, para que la persona sepa exactamente qué es lo que tú necesitas o lo que deseas. Este es un tema que hay libros escritos, ¿eh? Sobre cómo poner límites y daría para mucho más, pero bueno, por dar así algunos tips. Qué bueno. El tema de los dispositivos móviles, ¿no? Para el burnout. Porque al final, hoy en día también, cuando hablamos de desconectar para conectar, y bien has dicho, ¿no? Lo de que yo también lo intento cultivar mucho, nos vamos a caminar o a correr o a hacer deporte con un podcast al por dos Mm, de velocidad para escuchar muchos, o con un sí. audiolibro al por dos, o cursos de lectura rápida para leer 200 libros al año. Ujú, Un montón de redes sociales, un montón de consejos, ¿no? Yo tengo gente con la que dice, no, no, pero es que yo, mis redes sociales, ujú, solo tengo, me las he diseñado de tal forma que solo me den mensajes de, pues solo veo contenido que me aporta, ¿no? Pues de psicología, de autoayuda, de desarrollo personal, de filosofía, de lo que sea. ujú,
Pero claro, en sí mismo es una carrera de la rata en sí misma porque al final pierden mucho tiempo al día viendo consejos de qué deberían hacer, Claro, que muchos de esos consejos es que no estés aquí mirando esto, sino vete a disfrutar de tu vida, claro. ¿no? Pero nos metemos en esa idea, ¿no? Entonces, quiero también que propongas qué piensas tú o cómo lo trabajas esta idea de hasta qué punto los dispositivos móviles, que son muy buenos, bien utilizados, pero mal utilizados nos generan burnout, estamos siempre estamos conectados al mail del trabajo, siempre podemos contestar. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿O qué dices? ¿O qué piensas? ¿O qué consejos das? Sí, bueno, temazo, ¿no? Claro, aquí hay que, bueno, hay varios temas, ¿no? Por un lado, bueno, un tema básico de salud, ¿no? Que se sabe que utilizar el móvil antes de dormir, esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo, te machaca a nivel de la calidad de sueño que luego tienes y que puede que duermas, pero estás durmiendo peor, aunque tú no te Claro. des cuenta, ¿no? Entonces, esto ya es un tema puramente como básico. Luego, es importante tener en cuenta que el móvil es una droga. O sea, es como si, o sea, te genera tal chute de dopamina que es adictivo. Entonces, y en el tema laboral pasa muchísimo. O sea, que es que a mí me pasa, vamos, que yo hay momentos que digo, "Joder, es que me apetecería trabajar ahora porque es, no sé, te sientes bien, es el chute, Ujú. ¿no? De dopamina Productivo. que te está generando. Y yo digo mucho que tengo mucha tendencia workahólica, porque es que es verdad, me gusta, ¿no? Y pues estoy seguro que a ti también, ¿no? Y el tema es que no es dejar de trabajar o dejar de usar el móvil cuando ya te sientes satisfecho, porque a lo mejor eso no pasa nunca, ¿no? Tienes que ser consciente de que es algo que tienes que dosificar. Y entonces, bueno, ahí hay el móvil como ocio y el móvil como conexión con el trabajo, ¿no? Entonces, en cuanto al móvil como conexión con el trabajo, yo ahí, bueno, doy varias recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, tener dos móviles, que es algo así como muy evidente, pero que no es tan evidente, no todo el mundo lo hace. Tener las redes sociales separadas, ¿no? Las del trabajo, WhatsApp del no trabajo. Y esto vale para autónomos y para trabajadores por cuenta ajena, que incluso más para los segundos, ¿eh? Porque los grupos de trabajo de la empresa, de que me llama mi gerente un sábado y este tipo de cosas, si tú tienes el móvil de trabajo apagado en un cajón, no va a poder pasar, ¿no? Ujú. Entonces, es poner tú los límites, ¿no? De hecho, hay gente que a veces a mí me escribe el sábado o el domingo, ¿no? Potenciales pacientes o pacientes, ¿no? Y me dicen, ay, siento muchísimo molestarte el sábado, no sé qué. Y es como si es que no lo... O sea, no es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que yo ponga los límites para que esto no pase, ¿no? Entonces, Claro. ese mensaje yo lo leo el lunes y digo, no, sí, a mí no me han molestado, porque no es posible que me molestes, ¿no? Muy bueno. Entonces, bueno, pues esto es un tema importante. Y nada, y luego tener en cuenta que esto se sabe te lo sabrás perfectamente, que la capacidad de atención del ser humano está disminuyendo con el paso de los años y seguro que es por el tema de los móviles y las pantallas y esta cultura que nos lleva a la hiperestimulación. Entonces, bueno, tener claro que hay que trabajar nuestra capacidad de atención y en el trabajo, en el día a día, pues es algo que se entrena, ¿no? Que tienes, por ejemplo, un dato importante es que la atención es secuencial. Entonces, que tú no el multitasking no existe, no puedes hacer muchas tareas a la vez, te tienes que poner una, luego otra, y evitarle al máximo las distracciones, ¿no? Entonces, intentar que en tu día a día en el trabajo tengas una estructura que te permita hacer ese tipo de trabajo secuencial y focalizado. Y esto, hay muchas empresas que no lo están haciendo y que vamos, me lo dicen, yo lo veo y el otro día, por ejemplo, me acuerdo que fui al banco y la banquera o sea, la empleada de banca estaba medio loca porque tenía, bueno, primero compañeros interrumpiéndola, llamadas, gente que enfadada porque estaba tardando mucho. Y en la pantalla 70.000 ventanas y el chat este Uf, corporativo, pum, pum, o sea, un mensaje madre cada tres mía. segundos. Es que es imposible no Claro, claro, quemarse claro. así, ¿no? Y, y esto a nivel de causas del burnout, que bueno, estoy enlazando temas, pero si Ujú. no me Claro, paras, claro. una de las causas externas a la persona del burnout, hemos dicho la cultura, ¿no? Esta es una, pero otras son, digamos, lo que yo llamo que en las empresas muchas veces hay una antropología equivocada, ¿no? O sea,
se tiene un conocimiento Mm, equivocado sobre cómo funcionan las personas y cómo hacer que mm, las personas sean más eficientes. Y uno de estos temas, por ejemplo, es la atención, ¿no? O sea, en las empresas hoy en día, muchas empresas están machacando la atención de los trabajadores. Entonces, lo que vas a conseguir es que se quemen y que sean mucho menos eficientes. Y ya está, no vas a conseguir más porque tengan un chat saltándole cada 5 segundos, ¿no? Entonces, eso es un tema. Otro tema, ya lo he hablado antes, la gestión del talento, ¿no? Como en una empresa, una institución se gestiona pues, la vocación de una persona, sus dotes, ¿no? Su talento. Esto sí que hay empresas que lo hacen súper bien, ¿no? Y que se lo tienen muy en cuenta. Eh, bueno, pues un poco en general, bueno, también el tema de las relaciones en las empresas es otro ujú. elemento externo, ¿no? A la persona. Y bueno, pues nada, señalar un poco que hay causas que, como decía, pues están fuera, ¿no? De la persona y que son trabajables, pero a nivel más de la institución. ¿Y cómo trabajar esa...? Estoy muy de acuerdo en el tema de trabajar la atención, que Ujú. sirve para todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Para decir que no, para mirar, para observar las sensaciones del cuerpo, para observar el estrés cuando te estás empezando a quemar. ¿Vale? Em, ¿Cómo haces tú o cómo recomiendas entrenar la atención? O cómo la entrenas tú, ¿no? Porque yo también tengo prácticas concretas, pero Vale. me interesa que un psiquiatra que está especializado en burnout nos cuente Sí. eh, cómo gestionar ese día a día la atención, cómo eliminar las distracciones, cómo... Seguro, bueno, investigándote leí que habías subido hace poco un reel sobre el Deep Work, ¿no? De Cal Newport, que es un muy buen libro. Sí, exacto. Cómo lo recomiendas? Pues aquí hay como dos temas para mí, ¿no? Por un lado, la práctica formal, que sería como la Ujú, meditación, que yo la aplico tanto ratitos de meditación. Yo no soy un super meditador que medite 1 hora al día, pero 10 minutitos, algo incluso 5. Y luego aplicar esa misma práctica en, como ya he dicho antes, en el deporte, en la naturaleza. La naturaleza es súper clave para esto, al menos, bueno, se sabe que reduce el estrés y demás, pero además ayuda ujú. mucho a focalizar la atención porque la propia naturaleza como que te lleva a esto. Y de hecho, en ese sentido es increíble. Ahí en el valle tengo un amigo que es guarda forestal Ujú. y el hombre lleva toda la vida ahí. Y a veces que hacemos salidas juntos, bueno, esto hay una anécdota que cuenta a veces que una salida que íbamos a hacer, que, pues claro, a nosotros nos gusta escalar, subir picos y cosas de estas, pero un día íbamos a hacer una salida tranquilita. Y yo me acuerdo que iba como desmotivado porque decía como, joder, hoy no va a haber aventura, ¿no? Tal, y el hombre este que vive allí de toda la vida iba fascinado, ¿sabes? Iba diciendo, joder, qué bonita está hoy la montaña y tal, y la nieve que ha caído ahí. Y yo decía, pero si este tío vive aquí, o sea, está todos los días aquí, es su trabajo, ¿cómo puede ser que, no sé, que conecte tanto, ¿no? Con el entorno? Qué bueno. Y yo, de hecho, decía, ¿qué es lo que yo me estoy perdiendo, ¿no? Porque yo que ni siquiera soy de aquí y que vengo menos que él a este entorno, no estoy tan conectado, ¿no? Entonces, bueno, pues la propia naturaleza te puede llevar y volvemos a lo de antes, a vivir la vida conectada, ¿no? Conectados con lo que está sucediendo. Y luego a nivel del trabajo, pues yo lo que hago es, esto trabajo mucho el evitar las distracciones, la planificación es fundamental, ¿no? O sea, tener bloques en los que tú sabes lo que vas a hacer y cuando llega el momento de hacer eso, pues desconectar de todo lo demás y focalizarte en eso al 100%. Y luego algo que no se habla tanto es el descanso. Esto es fundamental, ¿no? Porque la atención es una habilidad de nuestro cerebro que requiere mucha energía y que hoy en día, pues antes estaba de moda el pomodoro este, 25-5, ¿no? Es esta idea de trabajo-descanso, pero 25-5 lo que se ve es que no, en general no funciona. Bueno, estos estudios que se han hecho y demás, que se ve que más bien son 70 minutos de trabajo más o menos, 70-90 incluso, y luego unos 25 de descanso, 20. Esto es verdad Mm. que depende de cada persona, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, con el pomodoro me pasaba que yo decía, joder, llevo 25 y yo seguiría aquí mucho más, ¿no? O sea, más bien es eso, nuestra capacidad de atención sí que puede estar focalizada un tiempo más largo, pero luego hay que descansar e intentar hacer otras cosas, por ejemplo, más físicas, hacer pues, unas series, algo así, ¿no? O pasear un poquito, descansar la mirada, mirar hacia el horizonte también.
Ujú. Y esto te hace que al medio largo plazo rindas mucho más y puedas estar mucho más tiempo centrado y atento. Esto es un tema interesante, sí, sí. Por aportar también valor, a mí me ayuda mucho ponerme, y me ha venido a la mente porque también he oído las campanas que me has dicho que a lo mejor se podían escuchar, ¿no? Del Sí, pueblo en el que vives. Y también hay una práctica que hacen los monjes budistas y la gente que vive en monasterios, que es que cada hora o cada X tiempo estipulado les suena una campana y ajá, eso les recuerda que tienen que volver a la atención al momento presente, ¿no? Entonces, hay bueno, una aplicación que se llama Mindfulness Bell, ¿no? Campana Mindfulness. Hay muchas, pero esa es la que yo uso porque me gusta, que es que tú puedes elegir un tipo de campana que quieres que suene y cada cuánto tiempo quieres que suene. Entonces la pones en tu móvil, obviamente el móvil lejos, ¿no? Para no estar mirando cuánto le queda que suene la campana, claro, pero cada vez que suena la campana es un buen recordatorio para decir, oye, vuelve la atención a lo que estás haciendo. vale. Para cada uno quiera recordarse lo que quiera recordarse, ¿no? Y quería preguntar también, ahora que has hablado del descanso, cualquier parecido con mi vida es pura coincidencia, ¿vale? Sé que mucha gente estará pensando esto porque me escuchan muchos padres y madres. Si Sí. tienes un hijo o una hija que duerme muy mal, Ujú, y llevas un año que apenas puedes descansar, ujú. y que Bueno, obviamente eso se transfiere a todas las áreas de la vida, que te sientes más cansado, te puedes sentir un poco más irritable, puedes saltar un poco más y que tú eres consciente de ello, pero tampoco sabes muy bien cómo controlarlo, aunque a veces te funcionan cosas. ¿Qué recomendarías para esta gente que no puede elegir descansar, ¿no? Porque no puede elegir darle a un botón y apagar a sus hijos y despertarlos a las 8 horas? claro. ¿Cómo lo haces para aquellos padres que Ujú. duerman poco? Bueno, primero ahí pues ser realista y ser consciente de que es una etapa dura. O sea, todos sabemos que tener hijos es empezar a jugar la vida en modo difícil, ¿no? Y es la que hay. Pero el tema es que a veces tenemos la autoexigencia de decir, no, tengo que rendir lo que rendía antes, pero con un hijo. Pues es que no es realista. O sea, a nivel laboral, a nivel de otros temas, vas a tener que bajar un poco el listón y aceptarte así, ¿no? De hecho, esto hay estudios que lo demuestran, que muchas situaciones estresantes son más estresantes por el estrés que nos metemos nosotros en la cabeza de no Ujú, aceptar que en ese momento pues las cosas son así. Cuando sueltas ahí un poco, también bajas como el nivel de estrés y de malas sensaciones. Eh, Luego otro tema, claro, ya depende de la persona, ¿vale? Pero que yo lo veo con parejas y lo trabajo con ellas es pues realmente descansar. O sea, en el sentido de que si tú tienes el hijo con tu pareja, pues tenéis que repartiros para realmente poder descansar después. Y eso exige que las personas más controladoras suelten el control, ¿vale? ujú. Y que no estén detrás del otro de a ver cómo hace las cosas. Y que las personas que son más de, bueno, yo me dejo y que la otra persona se encargue, pues que realmente asuman su responsabilidad, ¿no? Y esto, a ver, es como de perogrullo, pero que es que yo lo que veo es que la gente, y tengo una hermana que tiene dos hijos, que acaba, ya soy tío por dos, y me lo dice, me dice, a ver, que es que no es tan fácil, pero porque no te dejas tú a ti mismo descansar, ¿sabes? No te dejas soltar. Y esto, bueno, pues hay que trabajarlo. Eh, y bueno, sobre todo un poco diría eso, esto ya es un tema más de terapia de pareja, pero cuidar mucho la relación de pareja, que no, si pasa el tiempo y está descuidada, pues eso se va notando en cómo funciona como equipo, ¿no? La pareja en la paternidad y la maternidad. Entonces, bueno, eso es lo que puedo así un poco aportar. Bueno, entonces creo que tengo los básicos cubiertos, ¿eh? Porque es algo en lo que nos hemos trabajado mucho desde el principio también, la pareja Ujú, y el repartir las responsabilidades y el descanso. vale. Me interesa mucho también, por relacionar y por ir acabando, que tampoco te quiero quitar más tiempo. Ujú, He visto un vídeo tuyo muy interesante, ahora que has mencionado justo antes el tema de la naturaleza, ¿no? Me acuerdo que Nazaret Castellanos ya decía que está demostrado científicamente que cuando llevas al menos una hora en la naturaleza sin dispositivos móviles, es decir, sin estar sacando el móvil para hacer las fotos lo bonitos que son los árboles, ujú, eh, la actividad de la amígdala se reduce mucho, ¿no? Y la actividad cerebral ujú, relacionada con las emociones fuertes se reduce. ujú, Tú tienes un vídeo en YouTube que he visto que me gusta mucho, que es que tú vivías antes en Madrid y te has mudado a la naturaleza. ujú, Y quiero, por favor, que nos cuentes, porque como ya te he dicho antes, estamos valorando hacer algo muy parecido. ajá.
¿cuáles eran tus miedos al mudarte al salir de la gran ciudad, ¿no? Y de las oportunidades que conlleva, a saber que te puedes estar perdiendo cosas y aún así irte? Sí, Vale, voy a ordenar las preguntas. vale, ¿Qué miedos tenías? ¿Qué miedos tenías? vale, Eh, ¿Qué te ha sorprendido gratamente que no esperabas? vale. ¿Vale? Te lo digo, lo estoy apuntando por si acaso luego nos perdemos en la Ujú. conversación que puede pasar. Vale, ¿Qué miedos, qué te ha sorprendido? ¿Qué harías diferente? vale. Y bueno, ¿y qué tiene de bueno? O sea, Vale. ¿en qué te ha beneficiado Ujú, ese perfecto. cambio de la naturaleza, ¿no? Vamos a empezar por los miedos. Vale. Vale, miedos. Uno principal era salirme del manual del éxito, ¿no? O sea, la gente me decía, vives en la capital, tienes tu consulta privada ahí montada, que te va genial, y te vas a ir y lo vas a dejar todo. Bueno, ese era un gran miedo. Ujú. ¿No? Personas que te quieren diciéndote, pero ¿por qué no trabajas en un hospital? Y bueno, todo esto, ¿no? O sea, el manual, pues salirte de él. Y a mí, claro, me ha pasado exactamente al revés. O sea, al irme he crecido muchísimo más, pero porque he conectado mucho más con lo que yo realmente quería trabajar y lo que quería transmitir a la gente. Y Qué me he guay. dado la libertad de tener tiempo para eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es curioso y paradójico. Y luego el miedo a la soledad. Porque yo además me Ujú. fui solo. O sea, me fui, aparecí ahí solo, conocí a alguna persona en el valle, que de hecho ellos me ayudaron a conseguir la casa, por ejemplo, pero el miedo a la soledad era un gran miedo, ¿no? Como, ¿cómo voy a estar yo sin mis amigos, sin mi familia? Es verdad que yo soy una persona que en general me ha gustado siempre la soledad, pero también soy súper sociable y entonces, bueno, no sabía qué tal iba a ir eso. Que ahí a nivel de aprendizajes, pues lo que me he dado cuenta, que importa mucho más la calidad que la cantidad. Que además esto no es que me haya dado cuenta, sino que hay un estudio muy famoso de Harvard que habla del estudio del desarrollo adulto, que habla precisamente de que las relaciones son probablemente lo más importante para tener salud y felicidad en la vida y que es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? Entonces, yo ahora no estoy saturado de la vida social madrileña, que es una locura, y más si eres de ahí de toda la vida, que o sea, ya conoces a tanta gente que es que no hay fin de semana que no tengas un plan cada día, ¿no? Y tal. Pero cuando veo gente, la calidad es mucho más alta, la conexión es mucho más alta y además es que no necesitas estar viendo a gente tanto tiempo, todo el rato, ¿sabes? Porque, bueno, esto supongo que dependerá de la persona o tal, pero que en mi caso me ha equilibrado, ¿no? Este paso. Mm. Que no te digo que no hay momentos, que lo cuento en uno de los vídeos, que sí que he estado triste a veces, sobre todo al principio, por de repente este cambio, y es tan brusco y esta soledad, pero, pero bueno, ese era un miedo hubo un poco de tristeza por esto, pero que luego se ha equilibrado y yo creo que de una forma más sana. Ujú. Eh, vale, siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Qué te ha sorprendido que no esperabas? ¿Qué te ha sorprendido Vale. para bien que no Ujú. esperabas encontrar o vivir o sentir? Vale, me ha sorprendido, bueno, la gente que he conocido, porque he conocido gente que me ha sorprendido literalmente, ¿no? A ver, yo soy de Madrid, de la ciudad, pues te vas a un entorno rural, tu idea es que la gente que vas a encontrar es gente sencilla, ¿no? Sería un poco la palabra. Ujú. Y me he encontrado gente que me ha sorprendido, pues no sé, por su inteligencia, por su nivel de incluso de formación, por las conversaciones que hemos tenido y la acogida que me han dado también a algunas personas, porque en general se entiende que en un entorno rural te va a costar encajar. Y luego también me ha sorprendido, bueno, ya esta parte profesional, que también me ha sorprendido que lo bien que está yendo, ¿no? Y que ha sido gracias, yo creo, a este paso. Y luego que no te aburres de la naturaleza. Eso me sorprende Qué mucho. bueno. O sea, es la misma de siempre, ¿no? Tú te vas a pasar al mismo sitio de siempre que ya has ido ya 100 veces y sigues diciendo esto es precioso. Es un poco lo que le pasaba a este hombre. Yo siento que me va sucediendo, ¿no? Que no me aburro. No me aburro del entorno, por ejemplo, que hay alrededor de mi pueblo. Y luego también es precioso ver cómo, eso tampoco me lo esperaba, cómo estás mucho más integrado con el paso del tiempo y de las estaciones, ¿no? Entonces, pues el otoño, cómo va llegando el invierno, tú lo ves como en tiempo real cada día y hay matices como diferentes cada día, ¿no?
Qué Eso guay. es una cosa que en la ciudad está muy perdido, ¿no? Cómo te afecta la diferencia de luz y de horas. Eso también muchísimo, ¿no? Que ahí, de hecho, he tenido como que reestructurar horarios mucho en invierno y en verano, porque es que es radicalmente diferente, ¿no? Incluso a la hora de cuándo como y cuándo no y todo esto. O cuando hago deporte y cuando no lo hago. Y eso es una cosa que son cosas que me han sorprendido. Sí, no me ¿Cuántos acuerdo de habitantes tiene la cuántos siguiente. habitantes tiene el pueblo en el que vives? Bueno, muy pocos. No sé, tendrá 20. Lo que pasa es que en el valle de Benasque más bien hablamos del valle. Esto suele pasar en los valles, ¿no? O sea, el pueblo Ujú. más bien es el conjunto de pueblecitos que hay en todo el valle. Y en el valle es verdad que hay, está Benasque, que es un pueblo grande, digamos, y otro Castejón de esos que también es grandecillo. O sea, grande me Ujú. refiero a que a lo mejor hay 1.000 habitantes como muchísimo. Ujú. Y creo que menos, vamos. Pero es más el entorno, ¿no? Tú te mueves con la gente que está en los pueblos de alrededor y es como una comunidad un poco así de pueblos, ¿no? Eso es muy interesante también. Eso te lo pregunto porque ya te he dicho que es una cosa que estamos valorando y Ujú, que uno de los miedos que tenemos es, pero vamos a saber conectar con la gente, vamos a encontrar gente ujú, en la medida de lo posible e interesante, que puedan ser nuestros amigos, que podamos aportarles también a ellos nosotros. Vamos a encontrar gente, ujú. joder, al final somos muy sociales, ¿no? Como bien has dicho antes en el Claro, estudio somos seres sociales, entonces también lo decían los estoicos. claro, Y es uno de los miedos que tenemos. claro. Pues claro, ahí depende. Yo es verdad que el entorno al que me he ido hay población, o sea, hay gente que se va a pueblos que a lo mejor esos son 10 habitantes y el siguiente pueblo más cercano está a media hora y, hombre, ahí te lo juegas más. Depende un poco a qué tipo de zona te vayas, si hay más población, si hay menos, ¿no? Y esto va un poco, hay pros y contras. Si te vas a una zona más poblada, suele ser porque son zonas un poco más turísticas, como el Valle de Benasque, pero tienes más servicios y hay más variedad de gente. Mm, Ahí depende un poco de lo que busques y lo que vale. quieras, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta es, ¿qué harías diferente? Si hay algo en lo que te hayas equivocado, ¿qué dirías? Esto lo tenía que haber hecho de otra manera. Mm, bueno, yo creo que o sea, habría sido más paciente, en el sentido de que cuando llegué ahí yo tenía mucho espacio vital, mucho tiempo vital y pues un poco desde la inquietud decía, joder, quiero empezar a hacer cosas ya, quiero a nivel profesional, ¿no? Ahí tuve una etapa como de un vacío que decía que luego se transformó en un proyecto más sólido, pero Ujú. pues, en todo ese camino sí que creo que fui demasiado impaciente, demasiado inquieto, ¿no? O sea, si tuviera que cambiar algo sería haber disfrutado más de todo ese camino con más calma. Que bueno, esto es fácil de decir, más difícil de hacer, Totalmente. pero eso es yo creo que probablemente lo que más cambiaría. Que aún así creo que lo disfruté mucho y viniendo del acelere de Madrid también era normal, ¿no? Que estuviera ahí como sufriendo mucho la diferencia de ritmo. Pero bueno, la verdad es que si volviera atrás, eso intentaría estar más sereno y decir, joder, disfruta del momento, ahora estás en esto, mañana será otra cosa y cada día tiene como su regalo, ¿no? Ujú, ¿Y qué beneficios has visto que ha tenido en ti ese cambio de una vida rápida en la capital a una vida más lenta en un entorno ujú. más rural? Pues muchos, la verdad es que o sea, se nota. O sea, a nivel físico me noto con más energía, con más foco, con más concentración, o sea, todo esto. O sea, en el fondo es como haberme alejado de ese estrés. También he sido más realista y más consciente en que el entorno es importante, pero Ujú. que el burnout del estrés lo llevas dentro. O sea, yo viviendo donde vivo ha habido momentos de picos de estrés, ¿no? Porque al final es algo que depende también mucho de ti. O sea, por mucho que te vayas a un valle del Pirineo idílico, te puedes quemar exactamente igual, ¿no? Y de hecho yo he conocido gente de allí que está quemada con sus trabajos de allí. Entonces eso también ha sido como un aprendizaje que he hecho, ¿no? De ser como más consciente todavía del poder que tiene uno para decidir un poco cómo está en su vida, un poco Ujú. independientemente del entorno, aunque obviamente el entorno influye, ¿no? Y ¿qué más he ganado? Pues mucho espacio interior, como un espacio que no tenía en Madrid que pues me ha ayudado a muchísimas cosas.
Y luego, pues la naturaleza. A ver, yo además es que soy un amante de los deportes de montaña y entonces he ido creciendo en eso, ¿no? Uno de los temas por los que me fui de Madrid era porque decía, es que se me va a pasar la vida y no voy a haber disfrutado de la montaña como me gustaría. Y fue como, pues mira, me voy aquí y apuesto un poco por esto y eso pues también, la verdad es que genial, ¿no? O sea, lo estoy disfrutando mucho, aprendiendo y bueno, y espero seguir haciendo. Sí, sí. Qué guay. Me has recordado mucho una frase que decía Séneca, ¿no? Que él decía que allá donde te vayas te llevas contigo. Entonces, Muy bueno. tienes que trabajarlo en tu interior, ¿no? Porque aunque te vayas al otro lado del mundo, aunque te vayas al otro lado de donde sea, te vas a llevar siempre a tu persona contigo. Entonces, hay que... Si no estás bien en la ciudad, Eso es. hombre, a lo mejor luego el entorno rural facilita que estés bien, pero en ese primer estadio Ujú. sigues estando Total, contigo. total. Y luego que el entorno rural no es todo perfecto. Eso lo me dice gente, ¿no? Como, oye, pues yo nací en un pueblo y me he ido a la ciudad porque estaba harto del pueblo. O sea que al final es lo que hablábamos antes. Tienes que elegir tú qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, cuál es tu éxito, ¿no? Porque se ponga de moda ir a un pueblo, no te tienes por qué ir a un pueblo. Depende de, como dices tú, de ti, de quién eres tú, ¿no? Ujú. Quería acabar la entrevista con unas preguntas rápidas. Vale. Has dicho antes un libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. ¿Un libro que recomiendas siempre que te haya cambiado la vida? ¿Es ese o puede ser otro? Ese es un muy buen libro. Lo que pasa es que no es fácil de leer. Ujú, De Eric Fromm a lo mejor recomendaría, o sea, si la gente se anima, adelante, pero El arte de amar también ujú. me ha influido mucho en mi manera de pensar, en cómo habla del amor a uno mismo, ¿no? Porque todo esto que hemos estado hablando hoy, puede haber gente que en su mente esté diciendo, joder, esto es súper egoísta, ¿no? O sea, no, tú tienes que estar dándote a los demás y hasta que te mueras. Pues Eric Fromm en este libro enfoca súper bien este tema de cómo Ujú. amarte a ti mismo hace que puedas amar a los demás, ¿no? Y bueno, no destripo más, pero y es Qué mucho guay. más fácil de leer y súper bonito. Y habla mucho también pues del tema pareja y demás, pero es un tema general. Y es eso que recomendaría, sí. Un aprendizaje que recuerdes siempre o que tengas presente que te ayudará a vivir mejor. Pues yo diría eh, la importancia, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? La importancia de lo emocional en tu trabajo y en la vida, ¿no? O sea, en este que te decía que venía del, como me has dicho tú también, ¿no? Que venía del mundo médico en el que no se daba importancia a esta parte emocional y con el paso del tiempo y gracias también a este mentor, joder, me di cuenta de lo importante que era meter emoción en tu trabajo, en lo que haces, ¿no? Meterle Mm, como mitología, digamos, ¿no? De que tenga sentido en tu vida y que haya una conexión emocional con esto. Que no es solo lo técnico puramente y lo racional, sino que necesitas esa parte emocional. También quizá porque yo soy muy racional y es una lección que necesitaba aprender, ¿no? Ujú. qué bueno. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final creo que somos mucho de separar. Los estoicos eran también de razón pura, ¿no? Ujú. Aunque también es verdad que Sí. hace 2000 años, ¿no? Pero yo creo que la emoción también es súper importante a la hora de Ujú. poner corazón a las cosas, de poner cariño y de entenderte, de entender la información que te transmiten, ¿no? Los estados Ujú. emocionales, que muchas veces parece que la emoción es como mala, Total. pero creo que es muy Mm. interesante, ¿no? Sí, sí. Una persona que me recomiendes traer a este podcast, que digas, Pepe, tienes que entrevistar a esta persona. Mira, te voy a decir a mi pareja, que es Vilma Montoliu, que ella se ¿Vale? dedica a divulgar sobre meditación. Y bueno, ella es catalana, sobre todo está enfocada en Qué guay. audiencia catalana, pero ahora va a publicar su segundo libro, que es en castellano también, su libro es Divinamente, se va a llamar. Y bueno, Ujú. pues a ella te la recomiendo, no te puedo recomendar a otra persona. Muchas gracias. No la conocía y la voy a seguir de cerca, ¿eh? Me interesa mucho el tema de meditación. Y por Pues, último, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más ujú. sobre Carlos Zenalmor? Pues invitadísimos a unirse a carlostenalmor.com, a mi newsletter, es, como he Ujú. dicho, un email que envío cada día, un email cortito, hecho para personas estresadas y en el que voy dando pues herramientas, inspiraciones, historias de cosas que me van pasando, que les pasan a mis pacientes y que, bueno, hay una comunidad ya bastante grande y hay mucho movimiento, la gente me agradece un poco lo que voy enviando, totalmente gratuito
y ahí les espero, carlosdenamor.com. Estupendo, pues lo pondré en las notas del episodio. Muchas gracias por tu ratito. Te he aprendido mucho, he tomado un montón de notas. Creo que es la entrevista que más notas he tomado. Así que te lo agradezco un montón. Tengo mucho que trabajar. Pues muchísimas más gracias a ti, Pepe. Un gustazo y nada, yo te seguiré escuchando también en tu podcast que también aprendo. Así que nada, gracias. Pues muchas gracias. Seguimos hablando. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.